buenas a todos y bienvenidos a esta sesión de Code Talks for Developers. Mi nombre es Carlos del Prado y en esta ocasión hablaremos de cómo integrar Latch Cloud TOTP en una aplicación Node.js con Express. Os recordamos que podéis interactuar con nosotros a través de la community de ElevenPath y que podréis ver el código fuente de todo lo que trabajemos en esta sesión en el GitHub de ElevenPath. Por último, podéis ver este y el resto de talks en nuestro canal de YouTube. Manos a la obra. En primer lugar, para quien no sepa qué es esto del TOTP, TOTP son las siglas de Time Based One Time Password, es decir, un código que tendrá validez durante una ventana de tiempo. Y lo que vamos a conseguir integrando Cloud TOTP en nuestro portal es ofrecer a nuestros usuarios la posibilidad de tener un segundo factor de autenticación disponible y además utilizará Latch para generar dichos códigos. Es decir, en una página web convencional en la que el usuario accede a través al portal utilizando un nombre de usuario y una contraseña, añadiremos un nuevo paso en el que solicitaremos que el usuario introduzca un código que generaremos con la aplicación de Latch, pinchando en el botón de PIN, ¿vale? Y si el código introducido es correcto, le dejaremos entrar en el portal. Para poder llevar a cabo esta acción, pues tendremos dos historias de usuario. La historia de usuario, que sería la del login, en la que, pues bueno, tendremos que añadir este nuevo paso adicional, y una historia de usuario de activación en la que el usuario tendrá la posibilidad de activar este segundo factor de autenticación desde la página del perfil, en la sección de seguridad, en la que, por motivos de seguridad, tendrá que introducir su contraseña para modificar el estado de este segundo factor. Después le presentaremos un código QR que podrá escanear con la aplicación de Latch para configurar esta nueva aplicación. Y por último, le pediremos que introduzca un código generado por la app para ver que todo funciona correctamente y que estos códigos son válidos. Lo que esconde este código QR es esta URI que vemos aquí abajo, en la que, pues como podéis ver, viene información relevante acerca de qué usuario es, cuál es el nombre de nuestro servicio, el secreto compartido, que esta es la parte más importante. Este secreto compartido es el secreto que van a utilizar tanto la aplicación de Latch como nuestra página web para generar esos códigos y así validar que realmente el usuario ha introducido bien ese código. Entonces, para poder realizar todo esto, de lo que partimos es de una página web en la que tiene pues un sistema de login y de registros de usuarios, en la que si nos autenticamos, pues bueno, tenemos una home con un texto de ejemplo y una sección de perfil en la que ya tenemos preparada una sección de seguridad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esta parte de activación para que a este usuario se le pueda activar un segundo factor de autenticación. Para ello, nos vamos al código, nos vamos al perfil y lo que vamos a añadir aquí es pues una nueva sección en la que vamos a denominarla step. ¿Vale? Aquí aprovecharemos pues, para explicarle un poco al usuario de qué va todo esto de la verificación en dos pasos. Yo ya tengo un texto preparado en el que, pues bueno, le decimos al usuario que pues esto añade una capa extra de seguridad y que pues que tendrá que poder introducir unos códigos generados a partir de la aplicación de Latch. Bien. Lo siguiente pues será especificarle que por motivos de seguridad lo que tiene que hacer es introducir su contraseña pues para que podamos validar que realmente es él el que está activando esta verificación en dos pasos y no alguien que está haciendo un uso malintencionado de una sesión que ya esté abierta. ¿Vale? Entonces le decimos pues, que introduzca el password para ese email dado. Y por último, pues añadimos un formulario para que introduzca su contraseña. Me voy a valer ya del formulario que tenemos en el login, ya que es prácticamente igual. Simplemente nos tenemos que quitar la parte del email y ya todo lo tenemos hecho con validación de errores. ¿Vale? Le pedimos el password al usuario, va a ser una petición post y el endpoint pues va a ser el profile y configure su factor. Este sería el primer hito que tendríamos que conseguir, es decir, hasta este punto.
fase de activación que será una vez se haya verificado ese código. ¿Vale? Vamos a declarar una nueva ruta dentro de nuestra página web. Que será profile. Y aquí llamamos a post configure. Ahora nos vamos al controlador de usuario y añadimos este nuevo método. En el que, pues bueno, tendrá una pinta muy parecida a los que ya hemos estado utilizando. En el que, pues por ejemplo, nos podemos ir al de login, en el que pues ya estamos haciendo validaciones de una serie de parámetros, entre ellos un parámetro de password, en el que pues estamos utilizando Express Validator para validar que los parámetros que se han introducido son correctos y como se esperaban. Y cómo funciona esta librería es que hacer una serie de aserciones antes de llamar al método de obtener la validación, el resultado de la validación. Preguntaremos que si el password no está vacío y una vez se haya evaluado esta validación, si el resultado está vacío es que todo ha ido bien y en el caso de que en el result tengamos errores, pues cargamos nuestra variable de respuesta con errores y renderizamos la página de perfil. Okay, en el caso de que el password ha ido bien, lo que tenemos que hacer es chequear que el usuario ha introducido bien esta contraseña y además configurar el TOTP en el usuario. Para eso nos vamos al modelo de usuario, el cual es un modelo en el que estamos utilizando Mongoose y, bueno, base de datos Mongo para persistir esta información y ya tenemos ciertos métodos pues, que nos ayudan a comprobar que la contraseña es correcta, almacenamos el email, password y nombre del usuario y ahora necesitaríamos almacenar la información necesaria pues, para guardar estos TOTPs en nuestra base de datos o la capacidad de tener este segundo factor de autenticación para el usuario. Para ello vamos a establecer un nuevo atributo en el usuario que va a ser TOTP, que va a contar de otro atributo que se llama secreto. Esto va a ser un string y además vamos a tener un booleano para indicar si tenemos el TOTP activo o no. Además, definiremos una serie de métodos, pues un método que será para configurar el TOTP, que no recibirá ningún parámetro y lo que devolverá es esta string, es decir, toda la URI del TOTP, pues para que nosotros luego podamos tomar decisiones con ella, como por ejemplo es la de pintar un código QR utilizando la API de gráficos de Google. ¿Vale? Luego también necesitaremos métodos pues, para saber si este código TOTP, el código introducido por el usuario, es válido. Es decir, declaramos un método nuevo, checkTOTP. Este va a recibir un código y va a devolver un booleano. Y además, en el modelo de Mongoose, pues tenemos que definir también estas propiedades. Vamos a decir que por defecto este segundo factor de autenticación pues no está habilitado. Vale. Para poder trabajar con TOTP vamos a utilizar una librería que existe en el gestor de paquetes de NPM que se llama SpeakEasy. Lo podéis encontrar aquí. Y es una librería pues que, bueno, para instalarla la instalamos como cualquier otra dependencia de Node. Y esta librería lo que va a hacer es facilitarnos bastante el trabajo con TOTPs, es decir, tiene métodos para generar un secreto, obtener el base 32 de secreto o la URI, tiene métodos para verificar si este TOTP es correcto o no, etcétera, etcétera. Es decir, nos va a liberar de cierto trabajo engorroso. Entonces, vamos a definir este primer
método de configuración de TTP en el que tendremos una función que no recibe nada y que devuelve un string, en el que utilizando la librería de Speakeasy vamos a generar este secreto con el método de generateSecret. Y además al método generateSecret le vamos a dar una serie de configuraciones pues para que este secreto o URI en general que construya pues tenga, por ejemplo, el nombre de nuestro portal. Entonces, el nombre que queremos que aparezca en nuestro portal pues lo vamos a llamar aquí con una constante, TOTP issue ser igual a, pues, por ejemplo, TTalks. Y además estableceremos el email del usuario para que de esta forma, cuando el usuario capture el código QR, pues pueda aparecer aquí DevTalks y aquí abajo el email del usuario y pueda el usuario reconocer en su lista de OTPs del Ads pues, sobre qué cuenta era y qué aplicación era la que estaba protegida. Luego el usuario en la aplicación del Ads tendrá la flexibilidad de modificar estos valores. Pero de momento nosotros se lo configuramos así por defecto. Vale, lo siguiente es sobre el campo secret del TOTP. Lo que vamos a hacer es quedarnos con el base 32 de este secreto para almacenarlo y vamos a devolver la URI del TOTP para que la podamos presentar en la página web a modo de un QR. Esta URI del TOTP la tenemos almacenada en la variable TOTP out URL. Y como ya os digo, corresponde a esta URL que estábamos viendo aquí, ¿vale? A esta URI que dura. Vale, muy bien. Con esto ya tendríamos la primera parte de la configuración del TOTP. Luego, dentro del proceso también vamos a necesitar el método para chequear si un código introducido es correcto o no. Entonces, vamos a definir nuestro método de checkTOTP, una función, recibe un string y que devuelve un booleano. Entonces, si el usuario tiene establecido un secreto, haremos algo. En el caso de que no, diremos que la validación del TOTP es incorrecta. Y si no, y si en el caso de que no se haya establecido el secreto, pues utilizaremos de nuevo Speakeasy con su función de verificación para validar si el TOTP es correcto o no. Podemos ver aquí las opciones que hay para la verificación, en el que, pues bueno, tendremos que introducir el secreto en base 32, luego especificarle qué encoding es y el token, por ejemplo. Pues entonces lo que vemos aquí es que decimos que el secret es this.secret. Luego especificamos que el encoding es base 32. Después decimos que el código, que el token es code, token código, y además vamos a añadir un parámetro adicional que es window, que este parámetro lo que establece es cuántos códigos por encima o por abajo se dan como válidos también. Estos códigos, como decíamos al principio, están basados en el tiempo, ¿vale? O funcionan o se generan en función de una semilla temporal. Entonces, para mejorar la experiencia de usuario y por si hubiese problemas de sincronización entre el reloj del móvil del usuario y nuestro servidor, pues vamos a dejar que 3 códigos por encima y 3 códigos por abajo sean válidos también. Es decir, tendremos 1 minuto y medio de
de que haya de desincronización entre nuestro backend y el móvil del usuario. Vale, con esto ya tendríamos definidos los métodos necesarios para activar un TOTP y ahora vamos a utilizarlo. En nuestro controlador que habíamos dejado, estábamos en la parte de configuración del TOTP y estábamos en la parte de si ese resultado de validación ha sido válido. Lo siguiente que tenemos que hacer es verificar que realmente la contraseña que ha introducido el usuario es correcta. Para eso, pues vamos a utilizar el método check password del usuario, que a partir de una password lo que nos va a devolver es pues si esta password corresponde al usuario o no. Muy bien, entonces tenemos aquí. Entonces, en el caso de que se haya producido algún error, lo que haremos será propagar ese error. Aquí nos falta la función de next. En el caso de que no machen las passwords, lo que vamos a hacer es devolver un error porque el password es inválido y vamos a utilizar la misma forma que tiene Express Validator para devolver los errores y así que no tengamos que modificar nada de la lógica y hacerlo todo de la misma forma. El password ha sido inválido y hacemos un renderizado de la página del perfil. Y en el caso de que todo el proceso vaya bien y la contraseña sea correcta, pues lo que vamos a tener que hacer es configurar ese TOTP. Entonces tenemos aquí la URI del TOTP, que será un string. Estamos llamando a la función de configure de TTP. Esto lo que nos devolvía era la URI y ahora lo que necesitamos es convertir esa URI a un código QR. Y este código QR, ¿cómo lo vamos a obtener? Pues utilizando la API de gráficos de Google, en el que pues tendremos una URL parecida a esta en la que diremos que queremos un gráfico, que lo queremos de 166 por 166, que el tipo es un QR y que lo que contiene es el valor encodeado de esta URI. Por último, guardamos el usuario para que se le quede guardada la configuración de este secreto. Ya ido bien el guardado, pues renderizamos el perfil del usuario. Y hasta aquí sería toda la parte de configuración de nuestro controlador. Ahora lo que tendríamos que añadir en nuestro perfil pues es un poco de lógica pues para pintar este código QR. Entonces, lo que vamos a hacer es que a partir de ahora, sí, cuando vayamos a realizar esta página que pintar, pues le vamos a enseñar los siguientes pasos al usuario, que lo que le vamos a especificar es, oye, configura, abre tu aplicación de Latch, clica en configurar Latch Cloud TOTP, añade un nuevo servicio y de especificarle que podrá capturar este código QR o añadirlo manualmente. Ya tengo estos textos preparados en los que básicamente
pues eso, le decimos que configure su aplicación del HTTP, que añade un nuevo servicio y que o bien puede utilizar un código QR, que se lo presentaremos en forma de imagen, imprimiendo este TOTP QR, o que lo podría añadir a mano, pues utilizando el nombre del servicio de Talks, el email de cuenta de usuario y, lo más importante, el secreto compartido. Y hasta este punto lo que tendríamos en nuestra página del perfil sería esta parte de la configuración en la que, bueno, aquí se nos olvidó poner el botón de input, de submit, que diga, un momento, en el que poner aquí un botón. Además, vamos a decir que esto es un formulario en línea, que nos quede así. Entonces, introducimos la contraseña del usuario, pinchamos en activar y no hemos definido esa función como post. Esta ruta la habíamos definido como get y necesitamos que sea un post, es decir, volvemos nuevamente, introducimos la contraseña del usuario y ahora sí se nos ha renderizado de nuevo esta página en la que, pues bueno, ya vemos cómo sería la parte de que puede configurar con la HTTP y aquí tendríamos ya el QR listo para que fuese capturado por nuestra aplicación. Es decir, el siguiente paso pues sería que a partir de nuestra aplicación Latch, el usuario tendría que pinchar en añadir nuevo servicio, proteger con clave TTP, escanear código QR y vemos cómo ya aparece la información que hemos estado estableciendo de DevTalks y en la cuenta del usuario. Y ya podríamos generar estos códigos QR a partir de la aplicación de Latch. El siguiente paso es verificar que el código que está generando la aplicación de Latch y el código que está generando el portal coinciden. Y ya sería el paso final para que quedase configurado este segundo factor de autenticación en el usuario. Para ello, lo que vamos a hacer es, vamos a añadir una nueva acción en la que, pues bueno, le diremos al usuario que introduzca el código generado por la aplicación de Latch, con el separador, para estar seguros de que se ha generado correctamente. Vamos a reutilizar también este formulario en el que, bueno, ahora ya no será configure, será activate, ¿vale? Y esto en vez de ser password será code, porque va a ser el código de TTP. Es un requerido y al botón de input le llamamos verify. Ok, nos tenemos que definir ahora esta ruta. Y lo que vamos a hacer en este controlador, pues, bueno, vamos a volver a copiar de configure para aprovechar cierta lógica en el que, bueno, pues lo renombramos a activate, ya tenemos esto establecido. Bueno, un paso importante que se me olvidaba ya es que este formulario, para que si hay algún error en algún momento, pues va a tener que seguir propagando en un input que estará oculto el QR el QR que le estamos presentando para que podamos volver a regenerar esta página con total normalidad. Aquí lo tenemos almacenado en la variable TOTP QR. Vale, aquí en el controlador, pues lo primero que tenemos que hacer es separar todas esas
variables de vuelta. Aquí lo que estamos validando es un código. Y lo que vamos a tener que hacer en el caso de que los datos de entrada sean correctos será verificar que este código es correcto. Para ello lo que vamos a utilizar es la librería de custom, de Passport Custom, que ya que en el portal ya estábamos utilizando una de las dependencias de Passport, que era la de Passport Local para autenticar al usuario mediante email y contraseña, pues podemos añadir esta nueva dependencia para poder hacer nosotros una customizada que sea a partir de un TOTP. Añadimos la dependencia al sistema, nos vamos al apartado de configuración de Passport y añadimos esta nueva estrategia custom. La llamamos Custom Strategy y la encontramos en la librería de Passport Custom. Para ello tenemos que definir una nueva en la que será passport.use. La vamos a llamar local TOTP, por ejemplo. Una new custom strategy. Que lo que necesita es una función va a tener la request del usuario y va a devolver una función en la que pues estamos diciendo si una función de callback. Okay. Entonces lo que comprobaremos es que si la request viene autenticada si en la request viene un usuario, lo que vamos a hacer es que este usuario utilice su método de checkTOTP y lo que le pasaremos será código bien en el body. En el caso de que esta evaluación sea cierta, eso quiere decir que el código es correcto y no devolveremos ningún error. Aquí, usuario. Y en el caso de que la evaluación sea incorrecta, pues tampoco tenemos un error producido el sistema. Diríamos que usuario, podemos poner false, podemos poner null. Y además cargaremos un mensaje diciendo que el código es inválido. Vale, ahora vamos a utilizar esta función nueva en la que, pues, básicamente nos tenemos que venir a nuestro controlador y aquí decido passport.authenticate, le decimos que es local TTP y le pasamos una función que es la info. Entonces, en el caso de que se haya producido algún error, pues lo pagamos. En el caso de que no venga usuario, eso lo que quiere decir es que la autenticación ha sido incorrecta, entonces lo que vamos a devolver es un error, pues con el mismo estilo que los hemos devuelto antes, en el que diremos aquí será code en vez de password. Le decimos que es un código inválido y en vez de dejar con este mensaje, pues vamos a utilizar el que nos devolvía la librería de Passport. Ok, y por último, lo que nos quedaría sería pues el caso en el que la autenticación del código ha sido buena. En ese caso, pues lo que tendremos que hacer será sobre el usuario, pues decirle que el TOTP está activo y actualizar este usuario, es decir, guardarlo.
caso de que una vez guardado el usuario, en vez de hacer un render, vamos a hacer directamente un redirect del usuario al apartado del profile, ya que ya habríamos completado el proceso correctamente. Aquí nos faltaría pasarle la función de passport. Y ya tendríamos nuestro código de configuración listo. Entonces volvemos a reenviar ese formulario, ¿vale? Lo que nos devuelve ahora es un código. Si, por ejemplo, aquí ahora introducimos un código que es incorrecto, pues nos dice que el código es inválido. Ahora lo que voy a hacer, bueno, voy a eliminar esta, que aquí he vuelto a realizar la petición, me devuelve un secreto nuevo. Y lo que voy a hacer es añadir un nuevo servicio, escanear el código QR, escaneamos ese código, vemos el código que se ha generado y hacemos un verificamos y vemos cómo se ha producido correctamente esa verificación. Lo único que nos quedaría sería la opción de poder deshabilitarlo. Para ello, bueno, eso lo vamos a dejar para después porque no es realmente, bueno, lo hacemos al momento. Lo que vamos a hacer es, en función del estado, bueno, aquí vamos a informar cuál es el estado de del TOTP del usuario, ¿vale? La verificación en 2 pasos, en lo que vamos a decir, pues, vale. Y lo que vamos a hacer también es que en función de cómo esté configurada el TOTP, pues en el caso de que esté deshabilitado, llamaremos a configure del two-factor y si no, pues llamaremos a un disable. También en función de qué valor tengamos la variable, pues aquí vamos a decir que vamos a hacer un activate o deactivate. Vemos como ya nos sale que queremos desactivar y ahora lo que vamos a hacer es pues añadir estas nuevas URLs y acciones de controlador. Entonces, esta nueva ruta. Paramos la ruta. Vamos a llamar al método disable two factor, en el que vamos a hacer un export de la función, en la que, pues bueno, igual que la función de configuración, como vamos a pedir la contraseña del usuario, pues la vamos a reutilizar parcialmente. Una vez hayamos comprobado que el password del usuario es correcto, a lo que vamos a llamar es a una función del usuario de deshabilitación de este segundo factor. Para ello, pues nos vamos al modelo de usuario, añadimos un nuevo método, llamar disable TTP, que esto lo que va a devolver es nada. Y este método no recibe nada, no devuelve nada. Y básicamente lo que hace es limpiar el secreto y decir que el TOTP ya no está activo. Entonces ahora vamos a utilizar esta función.
en la que llamamos a la función de deshabilitar el TOTP y además hacemos al final un render de la página del usuario. O lo que sería más correcto, un redirect, ya que no tenemos ningún paso más adicional en esta página. De esta forma ya hagamos la página de perfil del usuario y si introducimos correctamente la contraseña, pues se deshabilitaría y nos diría que estaría deshabilitado. Vale, lo único que nos queda para completar el proceso de verificación en 2 pasos sería añadir una nueva vista en la que vamos a hacer este apartado, en la que añadiremos esta nueva vista en la que comprobaremos si es correcto o no realmente el código de TOTP. Para ello nos vamos a crear una nueva vista que vamos a llamar TwoFactor. Va a ser a imagen y semejanza de la de login, así que pues parcialmente la podemos copiar, en la que, bueno, pues esto irá a algún apartado de TwoFactor en el que los errores que podemos tener son code, solo necesitamos uno de ellos, el registro no necesitamos y esto lo vamos a llamar verify. Vamos a ir por code y ya tendríamos nuestra vista preparada. Ahora necesitamos una serie de rutas para pintarlas, las vamos a añadir aquí, igual que tenemos getLogin y postLogin, pues necesitaremos un. Y llamaremos a estas acciones controladores post getTwoFactor y post2factor. Nos iremos a nuestro controlador de usuario y exactamente igual que para el login, pues vamos a definir un nuevo factor y vista que tiene que renderizar es la de segundo factor. Y además esta vista, bueno, y además tendremos la acción compiladora para verificar que ese código es correcto. Entonces, parte de esta lógica ya la hemos hecho en otro apartado, que es en la función de activación. Entonces, pues nos podemos ir a nuestro activate TwoFactor, en el que, pues bueno, vamos a copiar esta parte de la lógica. En el que pues tendremos la validación de, tenemos que decir que aquí en la función de next y lo que haremos una vez se haya verificado que este código es correcto, en vez de, bueno, esto, la vista aquí habrá que mostrar en el caso que esto no haya ido bien, ya no será la de perfil, sino que será la de TwoFactor y no tendremos que guardar al usuario, sino que lo que tendremos que hacer pues será establecer que esta sesión se ha producido correctamente, este inicio de sesión, y pues para eso lo que vamos a hacer es que en la sesión de la request vamos a declarar una nueva variable que se va a llamar TwoFactor, lo vamos a activar a booleano, de esta forma nosotros sabemos que ya se ha pasado la etapa del segundo factor y además diremos que redireccionaremos al usuario a o bien la URL que hubiese solicitado él antes o al inicio del sistema. Vale, de esta forma
Lo que hemos añadido nuevo simplemente a este proceso, aparte de no guardar el usuario porque ya no era necesario, es que en la sesión hemos establecido que este usuario ha completado satisfactoriamente la etapa de two-factor. Entonces, del mismo modo, esto será necesario cuando se active este proceso de two-factor. No nos salga no nos salte justo cuando lo activemos la ventana de configuración de two-factor. Bien, lo único que nos quedaría sería modificar nuestras funciones o sea, nuestras guardas o nuestros middleware que tenemos creados para comprobar si un usuario está autenticado, en el que pues vemos nuestra configuración de passport y esta función de isAuthenticated, pues vamos a modificarla un poco para decir que en el caso de que un usuario no tenga activado el TOTP o su sesión contenga un booleano de two-factor, lo que queremos hacer es pasar a la siguiente y en cualquier otro caso vamos a hacer una redirección para presentarle esta vista de segundo factor. Para ello, para que no entremos aquí en un bucle infinito de redirección, lo que también nos tendremos que declarar es un nuevo middleware, el cual solo evalúe si el usuario está autenticado y no haga esta parte de la evaluación. Vale, en el caso, para ello lo que haremos es un export en el que comprobaremos si la request está autenticada y en el caso de estarlo haremos paso a la siguiente función. Y en el caso de que no, hacemos un redirect al login. Ya, lo único que nos quedaría sería utilizar esta función de middleware en nuestras rutas del segundo factor. Y con esto ya tendríamos terminada la integración. Vamos a probarla. Para ello nos venimos a nuestra página en la que pues bueno, tenemos un usuario ya autenticado y que tiene deshabilitado el segundo factor. Introducimos su contraseña para activarlo. Eliminamos la que teníamos de antes y añadimos un nuevo Cloud TOTP, escaneamos el código QR introducimos el código de verificación. Este usuario tendría habilitado el segundo factor. Hacemos logout. Cuando volvamos a intentar iniciar sesión con este usuario, lo primero que nos pedirá será introducir este código TOTP. Vamos y podemos entrar y navegar sin problemas. Hasta aquí sería todo este tutorial de integración de Cloud TOTP en una aplicación Express con Node.js. Pasos que podríamos dar después, pues dentro de esta sección de habilitación de este Cloud TOTP, pues podríamos o deberíamos ofrecer al usuario una lista
de códigos que pudiesen valer en cualquier momento y que no fuese necesario que los generase con la app, pues por si tuviese algún problema o cualquier cosa. De todos modos, al utilizar Latch para generar estos códigos de TOTP, pues simplemente con iniciar sesión con tu aplicación de Latch en otro dispositivo, pues ya tienes todos estos códigos compartidos entre distintos dispositivos. Otro paso que se podría dar, pues este usuario ya ha iniciado sesión una vez, pues en esta ventana de TOTP lo que le podríamos es añadir un checkbox al usuario para decir que recuerde que ya se ha pedido este código TOTP al usuario mediante un fingerprinting en el navegador o alguna tecnología parecida para que no le vuelva a pedir el código, la verificación del código en las siguientes veces. Y hasta aquí sería todo. Hasta aquí una nueva sesión de Code Talks for Developers. Os esperamos en la community de ElevenPath para que nos hagáis todas las preguntas y resolváis todas las dudas que tengáis. Y además, recordaos que tenéis disponible el código fuente en el GitHub de ElevenPath y el vídeo para su visualización en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y hasta luego. Bienvenidos a una sesión de Code Talks for Developers. En esta ocasión hablaremos de Latch Cloud TOTP y cómo implementarla en una aplicación .NET. Os recordamos que podéis interactuar con nosotros a través de la community ElevenPath y que podéis ver el código fuente de lo que trabajamos en esta sesión en nuestro GitHub. Por último, podéis ver el resto de talks en el canal de YouTube de ElevenPath. Comenzamos. Como vamos a ver ahora, TOTP es un sistema de segundo factor de autenticación que se basa en tiempo, time-based one-time password, y que está definido en un RFC por si le queréis echar un vistazo. Bueno, para nuestro ejemplo, vamos a utilizar una nueva aplicación web de MVC 5, la que ya nos provee de un sistema de segundo factor de autenticación y es el que vamos a extender de una manera bastante sencilla. Bueno, ahora iremos viendo los detalles que tiene para implementarlo. Para empezar, vamos a ver qué nos ofrece MVC 5 como segundo factor de autenticación, que lo podemos ver en Identity Config, en el fichero, en la clase Identity Config, y aquí vemos cómo ya tenemos de serie dos factores de autenticación implementados. Vale. Si nos fijamos un método en el método de registrar un provider, lo que vemos es que nos hace falta una implementación de la interfaz y user token provider, ¿vale? Que es lo que nosotros generaremos aquí como nueva clase. Y implementaremos esta interfaz. TOTP provider. Y aquí user token provider. Vale. Aquí nos harán falta dos tipos, ¿vale? Uno de ellos será el modelo de usuario, que será application user en el caso por defecto de MVC 5, y el otro será un string, que es el tipo de dato de... Vale, añadimos los nombres necesarios y aquí implementamos nuestra interfaz, ¿vale? Donde veremos 4 métodos a implementar. Realmente 2 de ellos no vamos a utilizarlos, tanto el generar como el notificar no se utilizan, ya que nuestro sistema de segundo factor no funciona igual que puede funcionar el que viene por defecto en MVC como el de teléfono, que sería que el servidor genere un token y se lo envíe al cliente. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es compartir un secret una sola vez y a partir de ahí, tanto el cliente como el server, de manera independiente, generarán un token en base al tiempo y quedaremos por válido si este token coincide en ese instante determinado, ¿vale? Por tanto, para seguir con la implementación de esta interfaz, lo que haremos aquí será directamente pues devolver un objeto nulo, ya que no, en este caso no nos aporta nada. Y en el caso del notify, pues podemos devolver algo parecido aquí. Así, por ejemplo, ¿vale? Otro método, isValidProvided for User, lo que nos va a indicar es si este usuario en concreto,
que nos viene por parámetro tiene habilitado nuestro TOTP, ¿vale? Lo que significa que necesitaremos un flag que nos indique si el usuario había habilitado previamente este provider. Por tanto, será necesario guardarlo en base de datos. Este otro método validate simplemente lo que nos indicará, lo que tenemos que comprobar aquí es si el usuario que nos viene por parámetro nos ha proporcionado un token válido para ese secret que nosotros deberíamos tener almacenado y que ya hemos compartido previamente con este usuario. Por tanto, será otro atributo que deberemos almacenar en base de datos. Vale, por tanto, antes de continuar con la implementación, lo que vamos a hacer es añadir el sistema de migraciones para que no nos dé demasiado problema a posteriori. Vale, sistema de migraciones de base de datos. Lo que hará será generarnos un directorio de migrations con una configuración por defecto. Si todo sale bien, vale. Aquí lo tenemos. Vale, y una vez acabe, listo, hacemos un update database. En este caso. Muy bien, mejor. Vale. Vale. Lo que vamos a hacer ahora es generar nuestra primera migración, que sería realmente el estado por defecto que nos daría la planta. La migration de, ¿cuál es el nombre que nosotros consideremos? Por ejemplo. Esto nos genera aquí lo tenemos, una migración con el estado actual de la base de datos, con las tablas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a actualizar base de datos por si acaso. Vale, perfecto. Y ahora nos iríamos a nuestra clase Application User, que es donde vamos a extenderla con estos dos nuevos atributos que hemos hablado, para saber si el TOTP está habilitado en ese usuario y para saber el secret que tiene este usuario, ¿vale? Por tanto, nos vamos a nuestra clase y le ponemos un atributo booleano que está habilitado, ¿vale? Con su getter setter implementado. Y el secret como string, ¿vale? Porque lo almacenaremos en base 32. Vale. Ahí lo tenemos almacenado. Lo que vamos a hacer es generar una nueva migración con estos dos atributos, ¿vale? Que al final acabarán como columna de una tabla de la base de datos. Entonces, tenemos al nombre de la migración. Esto nos genera una nueva migración con estas dos columnas para añadirlas en la tabla. Vale, aquí lo tenemos tanto la de app como la de down. Vale, actualizamos nuestra base de datos otra vez. Esto aplicará la migración que acabamos de crear al esquema de base de datos y ejecutamos la web por si algo hubiese fallado, ¿vale? Que no debería. Vamos a ver si la compila. Vale. Aprovecharemos también para crearnos un usuario de aplicación, ya que no tenemos ninguno, que será sobre el que hagamos las pruebas para utilizar nuestro TOTP. Vale. Vamos a ver si se da un poco de vida. Vale, aquí tenemos nuestra plantilla. Vamos a registrarnos como usuario. Metemos y nos registramos. Para la comodidad, ¿vale? Ya tenemos nuestro usuario creado. Ya tenemos nuestra pantalla de Manage generada por la propia plantilla. Y si os fijáis aquí, vemos como ya automáticamente se nos ofrece un two-factor, que ahora mismo está deshabilitado, pero que ahora veremos cómo habilitarlo. ¿Vale? Bueno, volvemos a Visual Studio. Vale, paramos esto. Ya tenemos seguro que la base de datos funciona, tenemos un usuario creado. Continuamos con
nuestro provider de TOTP, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, lo que debemos hacer aquí es devolver si el usuario ya tiene el TOTP habilitado. Por tanto, hacemos un return de el user authentication. En este otro caso es un poco, digamos, más complejo, pero no tiene mucho misterio. Lo que debemos hacer es, utilizando el secret que tenemos almacenado en base de datos, generar un token y verificar que corresponde con el que el usuario nos ha dado al autenticarse, ¿vale? Que será el parámetro token. Vale, para hacer todo esto, como ya os he comentado, existe un RFC donde podemos ver cómo implementarlo, pero ya existen paquetes de nuggets donde está implementado y es un trabajo que nos podemos ahorrar, ¿vale? Uno de ellos se llama OTP Sharp, ¿vale? Que lo podemos buscar e instalar. Vamos, aceptamos. Vale, entonces, listo. Volvemos a nuestro método de validación aquí y lo primero que vamos a hacer es generarnos una instancia de la clase de OTP. Vale, y como vemos, lo que nos pide es el secret key como array de bytes. Como hemos dicho, lo vamos a almacenar en base 32, por lo tanto tenemos que hacer primero un decode de lo que tenemos en base de datos, ¿vale? Utilizamos base 32 encoder, hacemos un decode del TTP secret key. Ahí ya tenemos la instancia. Nos fijamos que automáticamente tenemos un método que es verify, que simplemente con pasarle nuestro token, pues ya nos diría si lo genera o no lo genera, ¿vale? Por lo tanto, le daríamos como parámetro token. Aquí tenemos un parámetro de out que serían los steps, que lo ponemos. Steps. Y aquí tenemos el verification window, ¿vale? Esto es interesante porque lo habitual es que tanto cliente y servidor no estén sincronizados en cuanto a fecha hora perfectamente, por lo que con esto le damos un margen, una flexibilidad en como a cuántos tokens previos o futuros queremos dar también por buenos, ¿vale? Podemos ponerle dos, por ejemplo, o esto ya depende de lo flexible que queramos ser, ¿vale? Esta función, como vemos, nos devuelve un booleano, que es básicamente lo que necesitamos para esta función. Por lo tanto, hacemos un return vale. Por lo tanto, ya tendríamos hecho de validar, ¿vale? Tendríamos nuestro provider finalizado y de momento lo podemos apartar, ¿vale? Volvemos ahora a ver la vista que hemos visto antes de Manage para que veáis aquí que ya existe un código, ¿vale? Todo esto aquí que está comentado, para poder utilizar el provider de teléfono, ¿vale? Si os fijáis aquí, pues ya lo pone que dado un número de teléfono y demás, pues usar un segundo factor y utilizaría el provider que hemos visto en la clase de identity config y demás. Nosotros, como toda esta parte de aquí no lo vamos a utilizar, vamos a hacer la nuestra. Para que no moleste mucho, borramos esto de aquí. Y así lo dejamos, no sé si borrado, sí, borrado más. Lo dejamos más limpio y lo metemos. Vale. Lo que debemos hacer es ofrecer al usuario la posibilidad primero de utilizar nuestro provider, ¿vale? Por lo tanto, aquí debemos meterle pues una forma de que el usuario la habilite. Esto es simplemente, para no complicarnos mucho, vamos a poner aquí algo que no va a quedar muy estético, pero es suficiente, ¿vale? Pondremos un link para que el usuario pueda habilitar o deshabilitar, dependiendo de si lo tiene ya habilitado o no, ¿vale? Esto, como veis, no lo encuentra porque deberemos modificar el view model, ¿vale? Para incluir estos dos atributos que habíamos incluido en nuestro usuario, pues deberemos incluirlos también en el view model en concreto. Bueno, nos vamos aquí a Identity y copiamos los dos atributos tal cual
Nos vamos a poner el index view model, ¿vale? Vale, tenemos, este ya lo reconoce, pero debemos irnos al método del controlador index, por aquí, perdón, el controlador que me pierdo, aquí, vale, y aquí index es donde vemos que se rellena este modelo que le acabamos de añadir otros atributos, ¿vale? Por tanto, debemos añadirle el estado de las dos nuevas propiedades, ¿vale? Que esto lo obtendremos de nuestro usuario. Entonces, para hacerlo un poco más limpio, hacemos así. Find by the async y le pasamos el user ID. Y del usuario, pues ahora sí le indicamos los valores de estos dos atributos, ¿vale? Por tanto, los tendríamos rellenos y una vez vayamos a la vista, pues ya se nos mostrará el disable o el enable dependiendo del atributo, ¿vale? Vamos a ejecutar para comprobar que todo sigue funcionando bien y que nos aparecería en este caso, y como no hemos hecho nada, nos debería salir la opción de habilitar, ya que por defecto nuestro usuario lo tendrá como false, ¿vale? Ejecutamos y aquí esperamos a que cargue. Ya estamos en la vista de index, por lo que automáticamente deberíamos verlo. Vale, bueno, os fijáis, aquí está enable. Si le damos clic va a fallar porque todavía no hemos creado la acción del controlador de manage, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vale. Por lo tanto, nada, cerramos y volvemos al código. Nos vamos al controller de manage. A ver si me quiere hacer caso. Aquí vemos, bueno, toda esta lógica es la que hemos quitado de la vista y que realmente no vamos a usar, así que por limpieza la voy a quitar también de aquí, todo el verify, el remove, etcétera, fuera. Vale. Aquí va a ser donde añadamos nuestra lógica de cómo el usuario se va a poder parear con TOTP, ¿vale? Es decir, donde vamos a sincronizar este secret y lo vamos a almacenar los dos. Por lo tanto, vamos a crear primero nuestro método para que el link funcione, ¿vale? Que sería así. Vale. Le llamamos, pues, como le hemos puesto en la vista, ¿vale? Sería, vale, esto de aquí. Sería nuestro... Aquí. Tenemos que devolverle una vista relacionada con el habilitar TOTP, ¿vale? Lo que vamos a hacer ya directamente es generarle, vamos a poner que utilice HTTP, lo que tenemos que hacer aquí es generarle ya un secret. Como servidor generamos un secret. Ese secret se lo ofreceremos al cliente y el cliente a través del Latch lo almacenará y le pediremos que meta un primer código de TOTP para verificar que realmente el secret que nosotros hemos guardado y el que el usuario ha guardado coincide y que el token es bueno la primera vez, porque si no podríamos caer en que el usuario podría quedarse sin autenticar jamás, ¿vale? Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es generar uno nuevo, ¿vale? Un secret nuevo. Para encapsularlo todo bien, pues lo más correcto sería hacerlo en el propio provider, ¿vale? Creamos aquí un método static que nos va a devolver, bueno, ahora vemos que nos devuelve generate new y le damos el nombre del usuario actual al que le vamos a generar este nuevo secret, ¿vale? Para generar un secret, pues básicamente vamos a utilizar también la librería que hemos utilizado. Como veis es un array de bytes, pero nosotros lo almacenaremos en base 32, ¿vale? Vale. Para ver qué vamos a devolver, de momento nos interesa devolver el
el secret, ¿vale? Por lo tanto, vamos a dar un string con el secret y lo pasamos a base 32. Por lo tanto, directamente hacemos 32 encoder.encode y le creamos el nuevo secret, ¿vale? Ya tenemos el método para generar el nuevo secret. Lo que vamos a hacer es aquí, vamos a hacer un return de la vista, que todavía no existe, pero lo haremos. Y aquí con el TOTP provider, tenemos un generate new y le daremos el usuario actual, ¿vale? Para darle el usuario actual, pues simplemente lo obtenemos del contexto, ¿vale? Por aquí, por ejemplo, y le damos el desarrollo. Vale. Pues con eso ya tendríamos un token generado, perdón, un secret generado, y que sería el que habría que mostrarle en la vista de aquí, ¿vale? Por lo tanto, nos vamos a las vistas y añadimos una nueva con el mismo nombre que le hemos puesto al método, como siempre hacemos en MVC, ¿vale? Vale, tenemos aquí un título. Lo que vamos a hacer por aquí es, además de mostrarlo, como hemos dicho, vamos a pedir al usuario que meta un primer token basado en ese secret para comprobar que realmente lo está generando bien. Por tanto, tenemos que hacer un formulario para enviar estos datos de vuelta y comprobarlo y almacenar esta información, ¿vale? Para que no quede muy complicado, voy a pegar aquí un código que ya tengo hecho y que no aporta gran cosa ya que es HTML puro, ¿vale? Vamos a darle un antiforrito, buena costumbre. Y lo que vamos a hacer aquí es, bueno, pues mostrarle, como hemos dicho, el secret que acabamos de generar. ¿Vale? Vale. De momento, como lo único que tenemos es secret, ya iremos viendo qué más se puede hacer. Como solo tenemos el secret, lo único que vamos a hacer es mostrarlo. Esto podría ser suficiente para mostrar al usuario el secret que acabamos de generar, ¿vale? Aquí deberemos sacar al usuario también digamos, el bloque de texto para que pueda meter el código que genere por primera vez. ¿Vale? Que para esto, sí, directamente nos va a hacer falta, sí, ¿vale? Un view model, ¿vale? Más que un string al final va a ser más cómodo utilizarlo como view model porque hay más información. Por lo tanto, nos vamos a Manage View Model y por aquí vamos a crear uno nuevo, ¿vale? Vamos a generarlo. Vamos a guardar nuestro secret key, ¿vale? Y el código que meterá el usuario una vez para confirmar que se puede parear en condiciones, ¿vale? Por tanto, aquí utilizaremos con string el view model, ¿vale? Ahí la ruta completa. Models. Aquí lo tenemos. Y aquí hacemos referencia al secret key, ¿vale? Se llama secret key, ¿vale? Bueno, todavía no se ha enterado que le he cambiado esto, pero en cuanto lo completemos. Vale, por aquí no sé si me falta alguna etiqueta. Está todo en condiciones. Ocultar por si acaso.
Y ahora lo que tenemos que hacer es, aquí realmente la vista le hemos cambiado el modelo, por lo tanto aquí también vamos a hacerlo igual. Vamos a utilizar el view model que acabamos de crear. Hacerle, vale. Aquí tenemos como si fuera aquí. Vale. Es, a ver qué he hecho. A ver qué he hecho. Vale, sí. Ahora puesto el string. Realmente esto ya, a priori debería funcionarnos y mostrarse la vista por idénticas. Realmente no, todavía nos faltaría por crear el formulario de, bueno, la acción post donde iría este formulario, que no lo tenemos creado. Sí, y el botón de submit, que de paso que lo pongo. Entonces vamos al navegador, vale, hacemos el login. Bueno, para verlo desde el principio, vemos aquí, como lo tenemos habilitado, nos saldría el link de Enabled. Como hayamos creado esta acción, nos devolverá esta vista. Este sería el nuevo secret que hemos generado y al que el usuario ya con su aplicación del hacho tendría que introducir. Como os imaginaréis, introducir esto como secret y a mano no es demasiado cómodo y realmente si habéis utilizado algún sistema TOTP alguna vez, lo habitual es hacerlo con un código QR, ¿vale? Y que desde la aplicación móvil lo escaneemos, ¿vale? Pero a fin de cuentas, la información que vamos a dar va a ser la misma, lo que pasa que en modo imagen y mucho más cómodo. Así que vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a generar un QR en base a nuestro secret para poder mostrarlo y que el pareo sea, digamos, más cómodo, porque si no, esto va a ser un poco incómodo, ¿vale? Así que nada, cerramos esto otra vez. Vale, vamos a buscar un paquete de nugget que nos genere el QR, ¿vale? Porque no tiene mucho sentido hacerlo de otra manera. Vamos a buscar un paquete de nugget. Voy a utilizar este que lo he usado, pero hay otros cientos, ¿vale?, que podéis utilizar. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues en nuestro provider, ya que hemos metido la funcionalidad aquí, a la hora de generar uno nuevo, no solo vamos a generar el secret key como string, sino también vamos a incluirle la propia imagen que necesitamos, ¿vale? Por comodidad y para evitar generar ficheros temporales, etcétera, etcétera, lo que vamos a hacer es en la vista incluirlo como una imagen como base64, ¿vale? Por lo tanto, en nuestro view model vamos a generar una nueva propiedad que sea, vamos a ver, una propiedad que sea el string del base64 del QR que vamos a dar al usuario, ¿vale? Por tanto, eso, bueno, vamos a ver si le ponemos no sé, barcode base64. Y eso lo rellenaremos aquí. Vale. Esto vamos a poner así. Aquí metemos nuestra imagen, ¿vale? ¿Cómo generarlo? Bueno, pues tampoco tiene mucho misterio. Lo que necesitamos primero saber es que realmente
el QR no solo contiene digamos, el string de la key a pelo, ¿vale? Sino que tiene una URL en un formato concreto y demás, ¿vale? Pero que el propio paquete de Nugget nos lo ofrece, ¿vale? Por lo tanto, esto va a ser una URL, ¿vale? Como veis, ya tiene una clase que genera esa URL que utilizaremos para pasarle el QR. Por lo tanto, lo único que necesitamos aquí es pasarle el secret, ¿vale? Como veis, secret y usuario, que esto se lo vamos a dar del objeto que ya tenemos creado, ¿vale? Y el usuario que nos vendría de... efectivamente, hay que pasarlo sin encodear, ¿vale? Por lo tanto, vamos a sacarlo fuera primero. Ahora hacemos el encode de este secret y aquí el usuario que nos viene por parámetro. A esta URL, bueno, luego le echamos un vistazo, nos vendrá en un formato URI característico de TTP, ¿vale? Y además, para que sea más descriptivo, aunque la URL no soporta, sí podemos meter un nuevo parámetro que es el issue, ¿vale? Que sería el nombre de la aplicación, por así decirlo, ¿vale? De este TOTP. Nosotros lo metemos aquí a mano, pero no pasa nada. Vale, una vez tenemos esta URL, ¿vale? Que sería el contenido que vamos a generar en el propio QR, vamos a utilizar con la herramienta con el paquete que nos acabamos de bajar, ¿vale? Por tanto, a hacerlo más rápido, creamos un stream en memoria, ¿vale? Este sería el que hemos puesto ahora como paquete de Nugget. El encode, lo que tenemos que hacer es un encode de la propia URL que acabamos de generar y guardarlo en el propio stream, en el memory stream, ¿vale? Y ahora simplemente guardamos este QR convertido a base 64, que es lo que hemos dicho, en la propiedad, y hacemos el return del objeto. Con esto ya tendremos la imagen QR generada y lo único que deberíamos hacer es, en el controlador no hay que tocar nada porque ya devolvemos el mismo objeto, pero en la vista, nos vamos a la vista y aquí, vale, aquí estamos pintando el secret. Lo que podemos hacer aquí pues es, bueno, podemos ocultar el secret, pero tampoco está mal que esté, ya que muchas aplicaciones y Latch ofrece un sistema para introducir el secret a mano en caso de que, bueno, la cámara no funcionase o cualquier otro motivo, ¿vale? Por lo tanto, simplemente vamos a incluir aquí la imagen en base 64. Ahí está. ¿Vale? Es el string que acabamos de generar. Vamos a compilar a ver si funciona todo bien. Perfecto. Vamos a ejecutarlo y así deberíamos ya ver que tenemos un QR en pantalla que sería con el que nos podemos parear, ¿vale? Veamos, a ver si arranca. Vale, hacemos login. Bueno, directamente ya nos ha ido a esta vista, pero aunque se ha descuadrado un poco, pero aquí tendríamos el secret key, ¿vale? Y tendríamos nuestro QR, ¿vale? Podríamos probar a utilizarlo, pero todavía nos faltaría el método post, ¿vale? Capturar el método post para guardar este secret cara al usuario. Por tanto, vamos a hacerlo primero porque si no esto no nos va a aportar nada, ¿vale? Volvemos a nuestra aplicación. Aquí tenemos el botón de input, ¿vale? Pues tenemos que hacer el método post para recibir esto, ¿vale? Que será el objeto. Para que nos envíe lo que le acabamos de pasar, vamos a meter que nos envíe el secret key en un campo oculto mismamente, que es el que vamos a dar.
nos envíe la imagen. La imagen realmente se podría volver a calcular, pero por hacerlo un poquito más rápido. ¿Vale? Esto lo utilizaríamos sobre todo para, en el caso de error, que no coincida el código y demás, pues que nos vuelva a pintar el secret y la imagen. ¿Vale? Volveríamos a nuestro controlador y al igual que hemos hecho aquí nuestro enable por get, nos faltaría hacer nuestro enable post, ¿vale? Que sería donde llegaría esa petición. Vale. Esto lo haríamos por post. Y lo que recibiríamos esta función como parámetro, pues sería el propio viewModel que hemos generado para la ocasión. Vale. Aquí simplemente tenemos el modelo. Lo que vamos a hacer es, bueno, primero capturamos el actual. Vale, comprobamos que el usuario actual no tiene ya habilitado el TTP por motivos, bueno, que puede ocurrir. Comprobamos que el modelo que nos acaba de llegar es válido. Sabemos que es válido, lo que vamos a hacer es llamar al provider para comprobar que el código que el usuario ha introducido es válido y así almacenar la información en nuestra base de datos. Vale. En caso de no ser válido, pues le podríamos devolver un mensaje al usuario, comando que el código no es válido y listo. Como vemos, este método no lo tengo implementado porque lo he dejado para ahora, ¿vale? No hay ningún problema. Simplemente es hacer la misma validación que hemos hecho al inicio, pero como método estático para que no tengamos que generar una instancia que ahora no nos aporta demasiado. ¿Vale? Por lo tanto, ponemos un punto estático, ¿vale? Le podemos llamar validar así. Vamos a devolver un booleano que nos indicará si el valor introducido es válido. Por lo tanto, requerimos aquí del secret, ¿vale? Y por otro lado el token que el usuario ha introducido. Bueno, pues simplemente deberíamos volver a hacer esto mismo que hemos hecho aquí, ¿vale? Así que vamos a coger esto. Aquí. Y la diferencia es que va a llamar a este otro, pero con la información propia, que en este caso sería la del user TTP secret. ¿Vale? Y aquí. Y pues simplemente cambiamos el usuario que es la que tenemos por parámetros. Y con esta tenemos nuestra validación desde fuera hecha. ¿Vale? Aquí lo que nos faltaría pues sería el return en el caso de que falle. Lo dejaríamos en la misma vista en la que estaba. Vale. Y en el caso de que haya ido bien, pues lo que vamos a hacer es guardarnos la información en el propio usuario, es decir, le ponemos el flag de enable a true, nos guardamos el secret en su cuenta y lo almacenamos en base de datos con un update del propio usuario. ¿Vale? Ahora ya le devolveremos, hacemos un redirect al index del manage, ¿vale? Donde debería haber. Y aquí, en este otro caso, vamos a redirigirlo al index, que no hay ningún problema. Vale. Pues con esto ya implementado, si todo ha ido bien, deberíamos poder hacer la prueba con Latch TTP, ¿vale? Vamos a compilarlo. Perfecto. Vamos a ejecutar. Me olvidé lo importante. A ver. Aquí habría que decirle que el usuario
tiene habilitado el segundo factor. Vale. Y nos faltaría registrar el provider, que para algo lo hemos hecho. Claro. Vale, entonces estos los podríamos eliminar porque no lo vamos a utilizar. Y aquí podemos meter nuestro provider. Así, compilamos. Vale, ejecutamos y esta vez sí. Probamos a ver si funciona todo como debería funcionar. Vale, nos iríamos a nuestra cuenta y habilitaríamos el segundo factor. Vale, ya tendremos aquí nuestro QR. Entonces abrimos la aplicación de iPhone. Vale. Tendríamos aplicación de Latch, añadiríamos un nuevo servicio con Cloud TOTP. ¿Vale? Utilizaríamos el código QR, que es bastante más cómodo. Lo escanearíamos, exacto. Aquí ya nos saldría el nombre del usuario con el que estamos autenticados. Y ya tendríamos aquí nuestra aplicación añadida, ¿vale? Para confirmar que realmente esto está funcionando, tenemos que meter nuestro primer código, ¿vale? Por lo tanto, pulsamos en PIN, ¿vale? Y meteríamos aquí. Vamos a habilitar. Y efectivamente ya nos aparecía como visible, ya que hemos marcado el flag como que lo está utilizando. Y para comprobar bien, pues haríamos logoff, volveríamos a hacer login. A ver, exacto. Y ahora, como veis, pues ya nos pide un segundo factor, ¿vale? Nos aparecería una lista de los disponibles, pero como realmente solo tenemos uno, pues podríamos continuar, ¿vale? Si aquí metemos un código inventado, pues evidentemente esto nos fallará, ¿vale? Así que volvemos a coger un código bueno. ¿Vale? Y ahora sí, iniciaríamos sesión, ¿vale? Sobre la lista de proveedores de segundo factor, como hemos visto, solo nos aparece una lista, aunque solo tenemos uno. Podríamos realmente modificar el flujo de la aplicación en el controlador de account para que si solo encontramos uno, vale, esto, como veis, el flujo es el siguiente. Haríamos login con usuario y contraseña. Esto nos devolvería un estado que si no tenemos segundo factor sería un success y aquí se acaba. Si nos devuelve un requires verification, que sería lo que ha pasado ahora mismo, que requiere un segundo factor, nos redirige a sendcode, ¿vale? Y si vamos a sendcode, a ver dónde está, aquí. Vale, si nos vamos a sendcode, lo que hacemos es cogemos un listado de proveedores de segundo factor para el usuario en concreto. Entonces esto nos devolvería la vista de elige tu segundo factor y al elegirlo pues volveríamos aquí con un segundo factor elegido. ¿Vale? Lo que podríamos hacer aquí es modificar el flujo para, en los casos en los que solo tengamos un proveedor, como sería este ejemplo, podríamos modificar el flujo para directamente nos haga un redirect to verify code con el proveedor, el único que hay, y nos saltaríamos un paso que realmente en este modelo pues no nos aporta nada, ¿vale? Nos saltaríamos esa pantalla que queda un poco fea, ¿vale? Y poco más, nos faltaría implementar el método de deshabilitar segundo factor, ¿vale? Que lo deberíamos añadir aquí en el disable. No tiene mucho misterio, simplemente pues habría que limpiar los flags del usuario, ¿vale? Tanto el secret como el enable habría que quitarlos y actualizar el usuario, ¿vale? Quedaría algo así. Vale, lo marcamos a false, ponemos el secret key a null, ¿vale? Le decimos también, si estamos seguros de que solo tiene uno,
pues que el two-factor es false. Vale, almacenamos y ya estaría. Vale. ¿Qué cosas a mejorar? Pues evidentemente tanto el deshabilitar como el habilitar estaría muy bien pedir la password del usuario por si nos hubiésemos dejado la sesión abierta y alguien intentase asociar un TTP que nosotros no vamos a tener, ¿vale? Además de hacer esto como petición post, incluir un token CSRF, ¿vale? Aquí se nos ha olvidado incluirlo en la validación. Pero poco más, como ya os decía al principio, el código va a estar disponible en GitHub, lo podéis revisar y intentaré que esté con estas mejoras que he dicho, ¿vale? Y bueno, hasta aquí una nueva sesión de Code Talks for Developers. Os esperamos en la Community de Eleven para las dudas que os puedan surgir. Y lo dicho, una vez esté el código en GitHub y demás, pues podéis modificarlo, preguntar, consultar. Y además tenéis el vídeo disponible para su visualización en el canal de YouTube. Por lo tanto, no debería haber ningún problema. Muchas gracias a todos y espero que os sea de utilidad.